Muy buenas tardes a todos, estamos de vuelta y en este segmento platicaremos sobre los programas de posgrado del ámbito agropecuario. Pero antes de que me gustaría, Connie, que nos describieras qué significan las siglas NAP. Con mucho gusto, Yaralyn. El NAP se refiere al núcleo académico básico de un posgrado. Está conformado por profesores de tiempo completo. Son los responsables de la conducción del programa. Deben de tener una productividad asociada al área de conocimiento y a las prioridades de los sectores de la sociedad. Ellos comparten líneas de generación y aplicación de conocimiento del programa educativo. Muchas gracias, Connie. Y ahora es el turno de conocer la oferta educativa del Instituto de Ciencias Agrícolas. Invito a ver el siguiente video para conocer las instalaciones de esta unidad académica y escuchar las palabras del director. Soy el doctor Daniel González Mendoza, director del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California. En el programas de posgrados, Producción Animal y el doctorado en Ciencias Agropecuarias, ambos reconocidos por su excelencia por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que les garantiza a los estudiantes una beca de manutención durante su programa, además de recibir una sólida formación en las áreas de las ciencias agropecuarias, lo que les garantiza una alta competitividad en el mercado laboral. Por tal forma, los esperamos y los invitamos a consultar la convocatoria en nuestras redes sociales y en la página del Instituto de Ciencias Agrícolas. Gracias. Una vez que hemos escuchado al director del Instituto de Ciencias Agrícolas, a quien agradecemos su participación, me es muy grato Morales, grado de este instituto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora, qué gusto. Bien. Todo sobre los diversos programas de posgrado que ofrece el Instituto de Ciencias Agrícolas y te pediría, Adriana, que nos platiques. Ok, bueno, mira, te cuento. Los programas de maestría y doctorado del Instituto de Ciencias Agrícolas en el Ejido Nuevo León, en el Valle de Mexicali, desarrollan 4 líneas de investigación. La primera, nutrición y alimentación animal. En esta línea trabajamos cuestiones muy básicas, pero también cuestiones aplicadas en lo que es la nutrición, el metabolismo, el crecimiento de los animales. En una segunda línea que se llama fisiología y genética animal, se trabaja cuestiones más relacionadas con la producción y la reproducción de ganado bovino y de rumiantes pequeños, como son las cabras y los ovinos. Tenemos una línea que está comenzando, que se está reactivando,
y es sobre producción animal sustentable, amigable con el ambiente. Y una cuarta línea que está relacionada más bien con cultivos agrícolas, en donde se realiza investigación más bien para la producción de alimentos de origen vegetal. Sin duda alguna, el Instituto de Ciencias Agrícolas se caracteriza por ser de las unidades académicas, no tanto de proyectos financiados como no financiados. En esta ocasión, te pediría que nos platicaras sobre dos proyectos que son muy emblemáticos del Instituto de Posgrado. Uno de ellos es en la nutrición y fisiología digestiva de los cerdos en producción y sobre el proyecto enfriamiento de vacas lecheras desde el periodo seco en verano. Claro que sí, con gusto. Mira, el primer proyecto tiene como objetivo analizar cómo los animales, porque no nada más los animales, nosotros utilizamos a los animales como modelo y utilizamos cerdos, pero los seres humanos también estamos expuestos a condiciones de estrés por calor. Estos veranos tan fuertes que tenemos en Mexicali nos impactan mucho en nuestra salud y en nuestro bienestar. Entonces, lo que hacemos es trabajar con los animales, los exponemos a estas condiciones y les damos diferentes dietas. Con esas dietas buscamos que los animales mejoren la forma en que utilizan los nutrientes y estén más saludables y estén en mejores condiciones de bienestar, ¿no? Entonces, tenemos un área de laboratorio donde trabajamos con los animales en campo y se estudia sus constantes fisiológicas, digestibilidad de nutrientes, metabolismo. Y otra parte del laboratorio de nutrigenómica donde vemos ya la expresión de genes asociados con la absorción de nutrientes específicos o con la producción de proteínas de cuidado que tienen las mismas células para hacer una reparación del daño en caso de que este esté ocurriendo. Entonces, al final, lo que nos interesa es crear nuevas dietas de precisión en donde los animales se les esté dando una dieta con esos nutrientes que más requieren durante estas etapas tan difíciles como es el verano. En el segundo proyecto que mencionabas, se está trabajando con bovinos. Y es que la producción de leche en el Valle de Mexicali, aunque no es altísima, es muy importante. Y entonces las vacas también padecen de este problema de estrés por calor. Y se está buscando algunas alternativas para mantenerlas en condiciones más confortables. Se estudia su reproducción, pero también se estudian sus niveles hormonales y se observa si están en bienestar o están en disconfort. Y lo mismo se hace con las crías. La finalidad es buscar que las vacas tengan una mayor producción de leche, pero que estén en mejores condiciones. ¿Sí? En todos estos... adelante. En todos estos proyectos, les decía, participan estudiantes tanto del programa de maestría como del programa de doctorado. Doctora Morales, pues le agradecemos su valiosa participación. Invitamos a todos los interesados a visitar nuestras redes sociales, el Instituto de Ciencias, donde podrán consultar el programa educativo. En breves momentos será el turno del Instituto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esperando que la información presentada a lo largo de esta
tercera Expo Posgrado Virtual les permita conocer la oferta y los diferentes servicios que ofrece UABC a todos aquellos interesados que nos siguen. Coméntanos, por favor, Luis, ¿cuáles son los tipos de becas que ofrecen los programas de posgrado de nuestra universidad? Claro que sí, Yara, con mucho gusto. Y claro que sí, creo que hemos sido muy afortunados con toda la información que hemos estado recibiendo a lo largo del día en esta Expo Posgrado Virtual 2021. Y la UABC, a través del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de cada campus, brinda diversas opciones de beca para apoyar la economía de las familias. Existen becas reembolsables y becas no reembolsables. Algunas de ellas son las becas prórroga, que consiste en la autorización para diferir el pago de cuotas de inscripción. Y la beca investigación, que se otorga a los alumnos que participan como tesistas o auxiliares en proyectos de investigación autorizados por la Coordinación de Investigación y Posgrado de la universidad. Esta beca comprende aportaciones periódicas que en el convenio del proyecto de investigación. Es importante resaltar, pertenecen al padrón del BNPC, cuentan con un sistema de becas otorgadas por el CONACYT para aquellos estudiantes que ingresan a los programas que pertenecen a este padrón. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a continuar con el segmento de la oferta del área agropecuaria y ahora es el turno en ciencias veterinarias. Los invito virtual por las instalaciones del instituto de Doctor José Carlos Herrera Ramírez, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California. El programa educativo de posgrado que se imparte en nuestra institución es la maestría en Ciencias Veterinarias. ¿Por qué estudiar un posgrado con nosotros? El programa de maestría en Ciencias Veterinarias desde 2006 cuenta con el reconocimiento por parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Está enfocado en ampliar los conocimientos de los estudiantes en las diversas áreas que se manejan en nuestro posgrado y contempla el habilitarlos para la realización de trabajos de investigación y aplicación innovadora del conocimiento científico y teórico. La estructura propia de nuestro programa muestra una constante y creciente generación y aplicación del conocimiento en la frontera de nuestro país, siendo un programa único en su clase en el noroeste de México. La ubicación geográfica estratégica que nuestra universidad tiene en relación a la frontera con los Estados Unidos se representa también la oportunidad para promover e incorporar a los docentes en los programas de redes académicas internacionales especializadas en ciencias veterinarias, beneficiando con ello al estudiante de maestría en ciencias veterinarias. También nuestros académicos en las áreas de nutrición que pertenecen a las redes internacionales de nutrición animal, comprendida por investigadores de las áreas de la Universidad de California, de la Universidad de Connecticut, de la Universidad de Alberta, así como del Colegio de Posgraduados desde el punto de vista nacional, su relación con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras que los académicos que conforman el área de salud animal forman parte de la red interuniversitaria de salud animal compuesta por las universidades de Yucatán, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Colima y Zacatecas. Por su parte, los del área de calidad e inocuidad de productos de origen animal cuentan con su participación en el CIAD, en CENAPA y pertenecen a la red iberoamericana de química analítica, considerando todo lo anterior un sustento y respaldo para que aquellos quienes contemplen estudiar un posgrado en esta institución se sientan siempre respaldados por la misma. Les invito a consultar nuestra página de internet, así como nuestras redes sociales, para atender a la convocatoria a la inscripción de nuestro programa de maestría en Ciencias Veterinarias. Muchísimas gracias. Una vez que hemos escuchado las palabras del doctor Herrera, director de Ciencias Veterinarias, me es un placer presentarles al coordinador de investigación
¿Qué tal? Mucho gusto. Me es grato estar aquí con ustedes en esta Expo Posgrado 2021. Bienvenido. Bien, el doctor Carlomán ya nos platicó sobre la posgrado del instituto. Ahora me gustaría que usted nos platique y destaque el conocimiento de los programas de posgrado. Así es, el programa de posgrado en Instituto de Investigación en Ciencias Veterinarias cuenta con dos líneas, que es la línea de salud animal, donde actualmente se está trabajando en la detección de enfermedades que transmiten del animal al humano, y la otra línea de investigación es la línea de producción animal, donde se está trabajando arduamente en cuestiones de dietas a los animales con la finalidad de aumentar la producción tanto de productos como subproductos de origen animal. Muchas gracias, doctor. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias se caracteriza por hacer investigación y va muy vinculado con esto, ¿no? Tengo yo el título de 3 proyectos de investigación de ellos. Los nombres son Evaluación del Bienestar Animal a través del protocolo de auditoría bovinos host, estudio exploratorio en Península de Baja California y otros y moleculares acaricidas en garrapata. Rishi, tú me vas a corregir el nombre porque tiene un término muy técnico y te invitaría a que nos platicaras sobre estos proyectos. Claro que sí, doctora. Iniciando con lo que es la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, inclusive es mortal. Y pues una característica especial es que esta enfermedad se transmite a través de la chinche. Y pues en Baja California realmente pues no existe una problemática con la chinche, pero en Baja California Sur sí. Y es por eso que pues se quiere llegar con proyectos a zonas donde pues no haya tanto monitoreo de salud como es esta área de Baja California Sur donde existe la chinche, y pues este proyecto tiene la finalidad de detectar y aislar lo que es tripanosoma. Y con respecto a lo que comentaba de la garrapata café del perro, Ripicephalus sanguineus, pues aquí en Mexicali se conoce muy bien que existe una problemática con esta garrapata. Y pues conocemos que pues esta garrapata se elimina a través de químicos garrapaticidas, pero se ha visto que pues entre la gente se ha visto que pues ya no es tan efectivo los garrapaticidas que se utilizan actualmente, y en el Instituto de Veterinaria se busca probar esa hipótesis, qué tanta resistencia hay debido a pues a este uso tan indiscriminado de los garrapaticidas. Y pues este y muchos otros proyectos muy interesantes los pueden conocer acercándose a la página del Instituto de Veterinaria o acercándose inclusive a lo que es el área de posgrado del Instituto de Veterinaria. Muchas gracias. A usted, doctor. Muchas gracias, doctor Trasviña. Le agradecemos su valiosa participación. Los interesados a visitar las redes sociales del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, donde podrán consultar a continuación el turno de la Facultad de Ingeniería. Bien, continuando con el área de investigación y posgrado, platicamos, Luis, sobre los diferentes tipos de proyectos de investigación en los que participan los docentes de nuestra institución. Claro que sí. En la UABC se desarrolla investigación de beneficio público, que es susceptible de obtener financiamiento de fuentes internas o externas a la institución.
mediante la presentación de propuestas en convocatorias abiertas que son evaluadas por pares académicos. Considerando lo anterior, nuestros investigadores registran 3 tipos de proyectos. Los proyectos apoyados por la convocatoria interna de investigación, los proyectos seleccionados en convocatorias externas, como los que son emitidos por CONACYT, y proyectos de las unidades académicas por ser considerados estratégicos para el desarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultivan los cuerpos académicos en beneficio de las funciones de las facultades o de los institutos. Les comento que actualmente contamos con alrededor de 100 proyectos de investigación vigentes, registrados por investigadores de los diferentes unidades del campus Mexicali. En varios de ellos participan alumnos de posgrado como becarios. Muchísimas gracias, Luis. Y ahora es el turno del área de las ingenierías, así que los invito a ver un video específicamente de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y escuchar las palabras de la directora. Adelante. Hola a todos, soy la doctora Araceli Celina Justo López, directora de la Facultad de Ingeniería Campus Mexicali. Nosotros ofrecemos el programa de maestría y doctorado en Ciencias e Ingeniería, mejor conocido como MIXI. En nuestra sede encontrarás 7 áreas del conocimiento: energía, bioingeniería, industrial, civil, eléctrica, mecánica y computación. Nuestro posgrado es un programa acreditado por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, lo que significa que cumplimos con altos estándares de calidad y pertinencia. Los profesores están altamente capacitados y actualizados. Nuestras instalaciones, equipo e infraestructura es la necesaria para que el estudiante pueda desarrollar su investigación de la mejor manera. Te invitamos a vivir esta experiencia. Es una oportunidad de superación personal y profesional para el estudiante, ya que el estudiar un posgrado te abre puertas al conocimiento y tienes la posibilidad de resolver problemáticas principalmente del ámbito social con enfoque al desarrollo tecnológico y la innovación. Una vez que hemos escuchado las palabras de la doctora Araceli Justo, directora de la Facultad de Ingeniería, me es muy grato presentar a la coordinadora de investigación y posgrado de esta facultad, la doctora Wendy Flores Fuentes, a quien le deseamos muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos. Un placer de participar en este evento tan relevante para nuestra universidad, en el que se da a conocer a la sociedad la oferta educativa en posgrado.
Gracias a los organizadores por la invitación y a los oyentes por su atención. Muchas gracias, doctora Wendy. Ahora Araceli ya mencionó sobre las diferentes áreas del programa de posgrado que oferta la Facultad de Ingeniería. Le invitaría a profundizar sobre estas líneas de generación y aplicación del conocimiento del MITSI, específicamente en la facultad. Adelante, la escuchamos. Claro que sí, estimada Yaralín. En la Facultad de Ingeniería se oferta el programa de maestría y doctorado, MITSI, comúnmente conocido, un programa multisede que cuenta con nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento. Bueno, tenemos actualmente 7 campos del conocimiento, los cuales trabajan en estas 9 líneas de investigación, que son bioquímica, cómputo móvil y ubicuo, contaminación ambiental, corrosión y materiales, diseño, gestión y construcción, energía y medio ambiente, ingeniería de software y simulación social, manufactura, producción y calidad, así como sistemas eléctricos y electrónicos. Bueno, mencionar que contamos con una planta de 55 académicos distribuidos entre todos estos campos del conocimiento. Gracias, doctora. Para dar una probadita a aquellos que nos escuchan, la invito a platicarnos sobre los objetivos y el impacto que tienen 2 proyectos en específico. El titulado Evaluación de las tecnologías de manufactura aditiva como sistemas de producción sustentable, y sobre el proyecto Diseño y construcción de un prototipo de robot serpiente para la búsqueda de seres vivos en estructuras colapsadas. Claro que sí. Acerca del primer proyecto, no les puedo platicar que aun cuando las tecnologías de manufactura aditiva se usaban exclusivamente para la fabricación de prototipos, en los últimos años han mostrado un importante avance en su tecnología y en sus materiales, los cuales permiten fabricar bajos volúmenes de producción. Este proyecto pretende permitir a las micro, pequeña y mediana empresas identificar su grado de madurez en términos sustentables en el uso de tecnologías de manufactura aditiva, así como ofrecer una metodología para una óptima implementación de un sistema de producción sustentable que mejore la productividad y favorezca el consumo eficiente de los recursos materiales. Por otro lado, el segundo proyecto mencionado tiene como objetivo general diseñar y construir un prototipo de robot que imite la locomoción de una serpiente para la búsqueda y ubicación de seres vivos en estructuras colapsadas. Se busca que el prototipo alcance el nivel de maduración tecnológica TRL5, es decir, que los componentes que forman el robot sean integrados de tal manera que la configuración del sistema sea similar a la aplicación final, mientras que su operatividad se probará a nivel laboratorio. Los principales objetivos son diseñar y construir la estructura mecánica del prototipo de robot, que imita la locomoción de una serpiente en base a polímeros electroactivos, evitando de esta forma el uso de motores eléctricos y de sistemas de transmisión complejos. Incorporar sistemas redundantes de ubicación en un espacio tridimensional, de comunicaciones y de potencia en el robot. Además, diseñar algoritmos de control robusto que permitan el movimiento del robot en una dirección deseada y proponer estrategias para identificar seres con vida en medio de condiciones ambientales adversas. Muy interesantes estos proyectos, doctora Flores. Seguramente hacen más interesante aún el ingresar a este tipo de posgrado, ¿no?, que ofrece el Instituto de Ingeniería. Doctora Flores, le agradecemos su valiosa participación y le invita a visitar las redes sociales de la Facultad de Ingeniería, donde podrán consultar los detalles del programa en mención. A continuación, en breves momentos, será el turno del Instituto de Ingeniería. Continuamos. Quédese con nosotros. Gracias, doctora. Muchas gracias.